fue reorganizar las autoridades legislativas y la segunda, aprobar un paquete de reformas a la ley de comunicación que deja una estela de dudas sobre su alcance e intención. Vamos a revisar este tema con Juan Carlos Calderón, periodista, director del portal Plan B. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Leín. Otra vez estamos aquí hablando de lo mismo, un tema que ya se creía superado. Primero vamos a lo conceptual antes de entrar en los detalles de la reforma. ¿Qué es lo que te queda claro con estos cambios que se han aprobado en la Asamblea? El control de los contenidos comunicacionales no deja de quitarle el sueño a algunos en el país y bueno, fuera de él también. Sí, queda claro que los actores políticos de la mayoría de bancadas odian el trabajo de la prensa, le tienen temor, consideran a la prensa como un estorbo, ¿no es cierto?, para sus trafacías, buscan que la prensa sea controlada por el Estado, es decir, por ellos mismos, a la cual le tienen que imponer los contenidos, vigilar en sus contenidos y de alguna manera sancionar y castigar a los periodistas, es decir, los actores políticos convertidos en inquisidores, ¿no es cierto?, de los contenidos, quienes de todas maneras hipócritamente, ¿no es cierto?, acuden a los medios, buscan, usan las revelaciones del periodismo de investigación para sus fines políticos y luego intentan amordazar a la prensa. Está claro por lo que se oye, se oyó ayer, por ejemplo, en la ceremonia del 25 de julio en Guayaquil, pedir hasta directamente que se sancione a periodistas. Entonces, no importa el color político, los actores políticos no les interesa una prensa libre, no les interesa una prensa que les cuestione, no les interesa una prensa que revele sus trafacías, prefieren una prensa que les halague, prefieren una prensa que guarde silencio además sobre lo que ellos hacen y deshacen con los dineros públicos. Juan Carlos, ¿por qué se quiere dejar por fuera del concepto contenido comunicacional a la opinión? ¿Cuál es la intención? ¿Por dónde van los tiros? Bueno, un poco aclaremos rápidamente esto. En la ley Mordaza del 2013, que fue aprobada por una mayoría correísta y luego sancionada por el presidente Correa en ese año, en el artículo 3 se definía al acto de comunicar, de la comunicación, como todo contenido informativo y de opinión, ¿no es cierto? Luego, en la reforma del 2019, que es una ley Mordaza sin colmillos, lo que se hace es mantener eso. Ahora, en esta ley Mordaza 2.0, lo que se hace es eliminar la opinión del contenido de comunicación, lo cual es gravísimo porque, de hecho, yo creo que definitivamente no leyeron. O sea, definitivamente aprobaron sin leer los artículos, porque esto, primero que es inconstitucional, la defensa de la libertad y el respeto a la opinión, que es nada menos que la expresión libre de nuestras ideas, esa es la opinión, es lo que estamos haciendo en este momento, es protegida, está protegida por la Constitución, está protegida por los convenios internacionales firmados por el Estado ecuatoriano, las convenciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, de cualquier país civilizado. Entonces, ese respeto a la opinión se debe mantener, y esta ley o este proyecto o lo que sea que ha sido aprobado por esta mayoría legislativa y está en manos hoy del presidente, elimina la opinión como un proceso comunicacional. Es decir, lo que estamos, según la ley, lo que estamos haciendo en este momento no existe. Juan Carlos, como proceso comunicacional. ¿Qué es esa payasada, esa mala broma de que el Estado garantizará el derecho a la verdad? ¿Sabrán estos señores que desde Platón hasta Popper, pasando por Descartes, por Hume y por Kant, hasta llegar a Bauman, la humanidad entera no termina de definir qué mismo es la verdad y ellos pretenden que el Estado sea quien lo diga? Son de campeonato mundial, la verdad, los abanderados de la vergüenza. Sí, de hecho, yo cuando leí esa frase que está en el artículo 17, entiendo, de esta ley aprobada, este artículo habla sobre las fake news, las llamadas fake news o noticias falsas, ¿no? Y empieza diciendo el artículo que el Estado debe garantizar a los ciudadanos el derecho a la verdad. Yo cuando leí eso, es como leer, y con todo respeto, es como leer los evangelios, el evangelio de San Juan, San Mateo, es la verdad, impuesta por el Estado. ¿Quién decide qué es verdad y qué no es verdad? El Estado, es decir, los mismos políticos. Y además es pretender
que nos hagan creer que el Estado es un coro de ángeles, ¿no es cierto? Es una asociación de hermanitas de la caridad que no tiene ningún interés en concreto. El Estado está cruzado por una serie de intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En ese Estado están todos, es decir, cuando hablamos de Estado, hablamos no solo del Ejecutivo, hablamos del Legislativo. Entonces, son estos asambleístas los que nos van a imponer o decidir qué es verdad y qué no. Estos asambleístas son los jueces, ¿no es cierto? Muchos de ellos acusados de vinculaciones al narcotráfico, al crimen organizado, a la corrupción. Este Estado corrupto, este Estado vinculado a muchas situaciones de criminalidad y corrupción, el que nos va a decir cuál es la verdad. Entonces yo siento que ahí tampoco se ha leído, o de plano pretenden que el Estado, que insisto, está cruzado por una serie de intereses muy concretos, sea el que imponga o defienda el derecho de los ciudadanos a la verdad. En este derrame de sinsentidos, el artículo 38 de este proyecto, de estas reformas aprobadas, es de campeonato. Allí se dice que los medios públicos deben tener una programación más inteligente que la de otros medios de comunicación. Si en la Asamblea hay gente que piensa que la inteligencia se determina por ley, ¿por qué no aprueban, Juan Carlos, una ley para sí mismos en ese sentido? Bueno, es otro de los despropósitos, insisto, ahí hay términos que pueden ser usados de cualquier manera por un juez. El propio hecho de plantear, por ejemplo, sobre las consecuencias de la información o de la opinión en la propia ley, habla de que el periodista, en general los medios, o las personas que emitan información y opinión, deberán someterse a las actuaciones, a las consecuencias civiles y de cualquier otra índole. Es decir, de otra índole da para cualquier cosa. Es un tema en el cual no se definen los términos. Las leyes son imperativas, las leyes lo que hacen es demandar, decidir, imponer. Este término de civil o de cualquier otra naturaleza implica, no se sabe, por ejemplo, puede ser penal, puede ser justicia indígena, puede ser hostigamiento, puede ser colgada de los pulgares, no sé, no sabemos. Cuando dicen de otra índole, Juan Carlos, es porque no tuvieron los legisladores los pantalones para poner responsabilidad penal, para poner la palabra penal, para frentear que quieren meter presa a la gente por expresarse. Bueno, eso está penalizado en el Código Integral Penal, que es obra del propio correísmo, ¿no? Es decir, siempre está el interés, Lenín, amigos, amigas, de controlar la información y la opinión y de sancionar lo que nos conviene o no nos conviene. No nos olvidemos que la ley Mordaza del 2013 tenía, entre comillas, como objetivos defender los derechos ciudadanos a la comunicación, los derechos de las audiencias, los derechos de los medios llamados comunitarios, etcétera, etcétera. Bajo ese blindaje, para lo único que sirvió esa ley y para lo que pretende que esta ley sirva también, está aprobada por esta mayoría legislativa, es sancionar, perseguir a quienes hacen investigación y denuncian los actos del poder político, de los actores políticos. A ninguno de los actores políticos le gusta ser vigilado, ser denunciado por la prensa. Les interesa que se mantengan ocultas sus trasvasías. Y el público, ustedes tienen el derecho a saber lo que hacen los gobernantes, porque la prensa no trabaja para los gobernantes, trabaja para los gobernados. Juan Carlos, eso está clarísimo para nosotros como periodistas. Y tal como están planteadas las reformas, no solo se van contra periodistas, sino contra cualquier ciudadano. ¿Te imaginas una persona tuiteando que no hay medicinas en los hospitales o reclamando porque costó $20 millones el kilómetro de carretera en algún lugar del país, o porque se gastaron miles en repotenciar una refinería que no sirve y otros tantos miles de millones en construir una refinería que no existe? ¿Qué les podría pasar si estas reformas estuvieran en vigencia? Lo que nos pasó, Lenín, lo que nos pasó a quienes denunciamos eso entre el 2007 y el 2017. Eso nos pasó. Denunciamos
estos grandes negociados, estos grandes contratos que hoy están en la Fiscalía, digamos, en algunos durmiendo, otros están activos. Lo de los DRU, por ejemplo, esto ya fue denunciado por la prensa. Lo del secuestro del opositor Fernando Valda en Colombia, lo del caso Sobornos, todo esto fueron denuncias periodísticas. Al periodismo esto le costó persecución, judicialización, salir del país, criminalización, escarnio público, incitación a la violencia contra los periodistas, demandas millonarias como en nuestro caso, etcétera, etcétera. Eso nos costó y eso es lo que quieren seguir ocultando, que la prensa no revele, que la prensa no les diga al público, no a ellos, al público, lo que están haciendo con el dinero público. Por ello, Juan Carlos, ¿cabe algo menos que el veto total? Bueno, como Fundamedios hemos pedido, el director ejecutivo de Fundamedios, César Caurte, envió una carta al presidente pidiéndole el veto total a este proyecto de ley, o esta ley aprobada, por la Asamblea. También algunas otras organizaciones, gremios lo han pedido. Para nosotros cabe el veto total. Eso significaría patear, digamos, un año más este tema. Esperamos que en ese año se puedan cambiar las condiciones políticas para que un nuevo intento de controlar y ponerle mordaza a la prensa no prospere, pero digamos que ya depende del presidente. Él tiene en sus manos ya oficialmente esta ley aprobada por la Asamblea y decidirá. El presidente ha anunciado, digamos, el gobierno, la opción oficial del gobierno ha dicho que rechaza la ley o rechaza este proyecto. Esperemos que actúe en consecuencia, ¿no? Juan Carlos Calderón, director del portal Plan B, periodista de investigación. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Ha sido un gusto, gracias. Una pausa y volvemos.